Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Hola. Vamos a explorar la vida y el legado de Kurt Cobain, el icónico líder de Nirvana, ¿Sí? a través de una perspectiva única, Ajá. su página de Wikipedia en español. Qué interesante. ¿Os imagináis descubrir cómo se percibe a este icono del grunge al otro lado del charco? Es fascinante. Analizar su biografía en español nos da una visión diferente. ¿Verdad? Como mirar a través de otro cristal. Exacto. Ajá. Y preparaos porque vamos a bucear en todo, desde su infancia en Aberdeen, Va. el nacimiento y ascenso meteórico de Nirvana, Wow. hasta sus luchas internas, Ajá. la relación con Courtney Love Sí. y, por supuesto, Sí, el claro. misterio que rodea su muerte. Un tema muy interesante. Y no nos olvidemos de su música, Por supuesto. a través de sus influencias, Ajá. desde el punk hasta el rock clásico. Increíble. Vamos a intentar comprender mejor al hombre detrás de la leyenda. Me encanta la idea. Adentrémonos en su mundo. Entonces, Entonces, la Wikipedia en español menciona una infancia difícil en Aberdeen, Bien. marcada por el divorcio de sus padres. sí. Incluso hay una anécdota sobre cómo se sentía avergonzado por no tener una familia típica. Es un detalle que nos da mucho que pensar, ¿verdad? Sí. Imaginad el impacto que tuvo en un corto adolescente Claro. en plena formación de su personalidad. Ajá. Esa sensación de ser diferente, de no Ya. encajar, Ah, se palpa en muchas de sus letras. tienes razón. ¿No crees? Se ve que esa experiencia marcó su visión del mundo. Totalmente. Y hablando de experiencias que marcan, Sí. ¿qué me dices de la formación de Nirvana? Uf. Practicar en la peluquería de la madre de Chris Novoselic. Madre mía. Eso sí que es una imagen potente. Totalmente. Y pensar que antes de encontrar a Dave Grohl, Claro. tuvieron un montón de bateristas. Sí, sí. Es la prueba de que la química en una banda es fundamental. Y vaya si la encontraron. Desde luego. ¿Quién hubiera imaginado el éxito brutal que les esperaba? La verdad es que nadie. La Wikipedia dice que Nevermind tenía una proyección de ventas inicial de 500,000 copias En serio. y acabó vendiendo millones. Es increíble. It Smells Like Teen Spirit fue un antes y un después. Sin duda. No solo para Nirvana, Cierto. sino para toda una generación. Totalmente. Marcó el final de una era, Ajá. el adiós al hair metal Sí. y la llegada del grunge a lo más alto. Es increíble como una sola canción puede cambiarlo todo. Es verdad. ¿No te parece? De repente el sonido de Seattle, Ah. esa mezcla de rabia y melodía, Ajá. se apoderó del mundo. Brutal. Pero claro, la fama tiene un precio Por supuesto. y Kurt no lo llevó nada bien. Ya. La Wikipedia habla de su incomodidad con la atención mediática, de Sí. sentirse incomprendido. Claro. Es la paradoja del éxito. Totalmente. Por un lado, tienes el reconocimiento y la admiración de millones de personas, Ajá. pero por otro, la presión, Ya. la inversión de tu privacidad. La dificultad de conciliar tu vida personal con la imagen pública. Es complicado. Y en el caso de Kurt, esa lucha interna se vio amplificada por la relación con Courtney Love, Claro. una figura también muy polémica. Sin duda. La prensa se cebó con ellos. Ya. Y el nacimiento de Frances Bean no hizo más que aumentar el frenesí mediático. Su romance fue como una bomba. Sí, Y la controversia sobre el consumo de drogas de Courtney durante el embarazo solo echó más leña al fuego. Desde luego. Es una época que, vista en retrospectiva, nos hace reflexionar sobre el papel de la prensa Ya. y cómo se juzga la vida privada de los artistas. Totalmente. ¿No crees? Y en medio de todo ese caos, Kurt lidiaba también con sus propios demonios. Claro. La Wikipedia menciona sus problemas de salud, Sí. un dolor de estómago crónico que nunca se llegó a diagnosticar, Pobre Kurt. y su adicción a la heroína. Es una realidad que no podemos obviar. No. El dolor físico, Ah. la depresión, la adicción. Son factores que sin duda influyeron en su estado mental y en su trágica muerte. Una muerte que, a pesar de ser considerada un suicidio, Ajá. sigue generando muchas incógnitas. Es inevitable. La Wikipedia incluso menciona las teorías de la conspiración que surgieron alrededor del caso. Cuando una figura como Kurt Cobain desaparece de forma tan repentina, siempre quedan preguntas sin respuesta. Sí, ¿verdad? Lo importante es analizar la información con ojo crítico y Ajá. no dejarnos llevar por especulaciones, Estoy de acuerdo. ¿verdad? Antes de hablar de su legado musical, Vale. me gustaría profundizar un poco más en sus influencias. Interesante. La Wikipedia menciona a grupos como Black Flag, Ajá. Sex Pistols, Wow. Led Zeppelin, David Bowie. Kenuda Mezcla. Kurt Cobain era una esponja musical. Sí, Absorbía todo lo que le gustaba y lo transformaba en algo propio. ya veo. Esa combinación de punk,
Ajá. rock clásico Oh. y sensibilidad pop Ya. es lo que hace que Nirvana sea tan especial. Está la temporada. Sin duda, su música sigue sonando fresca, Ujú. relevante, Sí, casi 30 años después. es increíble. Pero bueno, creo que nos estamos adelantando. Un poco, sí. Aún queda mucho por explorar. Tienes razón. Estamos empezando a arañar la superficie. Exacto. Adentrémonos ahora en su discografía, Me parece un plan perfecto. en cada uno de sus álbumes para comprender la evolución musical de Nirvana. Empezamos por Bleach, su álbum debut con Sub Pop. Vamos allá, preparémonos para un viaje al sonido crudo y visceral de los inicios de Nirvana. ¿Suena bien? Listos. Listos. Bleach, ese primer grito de Nirvana al mundo. Uf, sí. Un disco cargado de rabia, Totalmente. con un sonido áspero Sí. y potente que nos transporta directamente a la escena underground de Seattle de finales de los 80. Es curioso porque, escuchando Bleach, ahora puedes percibir la esencia de lo que sería Nirvana más adelante, ¿Verdad? pero todavía con una crudeza, una energía más punk, más visceral. Exacto, es como si estuvieran experimentando, buscando su propio camino entre la furia del punk y una sensibilidad melódica que ya se asomaba en algunas canciones. About a Girl. About a Girl, Es un buen ejemplo de esa dualidad. totalmente. Y hablando de dualidades, Yeah. Nevermind supuso un cambio radical, ¿no? Buah, sí. De la crudeza de Bleach a un sonido más pulido, Ajá. más accesible, Sí. pero sin perder la fuerza ni la autenticidad. Es increíble cómo lograron mantener su esencia. Ya. Esa rabia contenida, esa melancolía, pero con una producción más cuidada Claro. que los catapultó al éxito masivo. Brutal. Smells Like Teen Spirit por punta de lanza. Sin duda. Pero el disco entero es una joya. Estoy de acuerdo. ¿Cuáles son tus favoritas? Canciones como Lithium, Come As You Are, In Bloom, Buenísimas. son himnos generacionales que siguen sonando con una fuerza increíble. Y no solo la música. No. Las letras también conectaron con una generación que se sentía perdida, desencantada. Kurt hablaba de temas como la alienación, la depresión, la búsqueda de la identidad, Sí. de una forma tan honesta y visceral que era imposible no sentirse identificado. Es verdad, Kurt no se andaba con rodeos. No. Iba directo al grano. Directo al grano. Y eso es lo que hacía que sus letras fueran tan poderosas. Totalmente de acuerdo. Y después del éxito arrollador de Nevermind, Sí. llegó In Utero, Ajá. un disco más oscuro, Es más. más experimental. Sí. ¿Crees que fue una reacción consciente a la fama? Sin duda, In Utero es un disco complejo. Difícil de digerir en algunos momentos, Ya, pero también profundamente honesto. es verdad. Kurt estaba luchando contra sus propios demonios, con la presión de la fama, Claro. y eso se refleja en la música. Se nota que querían alejarse del sonido más comercial de Nevermind. Sí. Explorar territorios más arriesgados. Totalmente. Heart-Shaped Box, Rape Me, All Apologies. Sufro. Son canciones que muestran una faceta más vulnerable, más introspectiva. Exacto. In Utero es un disco que no buscaba complacer a nadie, Ya veo. sino más bien expresar la rabia, la confusión, el dolor que Kurt estaba sintiendo en ese momento, Y a pesar de la crudeza, hay momentos de una belleza increíble. ¿verdad? Como Penny Royalty, una canción que te pone la piel de gallina. Totalmente de acuerdo. Y no podemos olvidar el MTV Unplugged in New York. Oh, Un concierto que capturó la esencia de Nirvana en su forma más íntima y vulnerable. ese concierto es mágico. Sí. Kurt, con su voz frágil Ah, y su guitarra acústica, sí. desnudando canciones que ya conocíamos Yeah. y dándoles una nueva dimensión. Es un documento histórico que nos permite apreciar su talento en estado puro. Versiones de artistas que lo inspiraron, como Lead Belly Ajá, o David Bowie, claro. junto a sus propias canciones, Yeah. interpretadas con una intensidad emocional que te deja sin aliento. Where did you sleep last night? Es un ejemplo perfecto. Buff. Es una canción tradicional, pero Kurt la hace suya. La Vaya. llena de dolor y melancolía. Es escucharla y sentir un escalofrío recorriendo tu espalda. ¿Y qué me dices de About a Girl? Una canción de Bleach que en el Unplugged adquiere una nueva dimensión, Es verdad. una fragilidad conmovedora. Es una versión preciosa. Preciosa. Y después de su muerte, Sí. llegaron las recopilaciones póstumas con material inédito y grabaciones en directo, ¿Ya? como From the Mighty Banks of the Wishkah Sí. o Nirvana.
Esos discos son un tesoro para los fans. Desde luego. Nos permiten revivir la energía arrolladora de Nirvana en directo y descubrir joyas como You Know You're Right, una canción grabada poco antes de su muerte que demuestra que su talento seguía intacto. Es una pena que su carrera se truncara tan pronto. Sí. ¿Te imaginas lo que habría creado si hubiera tenido más tiempo? Es una pregunta que nos hacemos todos los fans. Ya. Kurt Cobain dejó una huella imborrable en la historia del rock. Sin duda. Y su música sigue inspirando a nuevas generaciones. Y ahora, para entender mejor su legado, me gustaría que nos adentráramos en el universo de sus letras. Me parece un plan perfecto. Preparado para desgranar su poesía, sus metáforas. ¿Vamos a ello? Esa forma tan única de expresar el dolor, la rabia y la búsqueda de la identidad. Las letras de Kurt Cobain son un laberinto fascinante, Totalmente. lleno de significados ocultos, referencias a su vida personal Claro. e influencias literarias que marcaron su obra. Empecemos por Smells Like Teen Spirit, una canción que se ha interpretado de mil maneras, pero cuya letra sigue siendo un enigma para muchos. Es verdad. ¿Qué significan frases como hola, 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 ¿cómo estás? O entreten al asno. Esas frases, aparentemente sin sentido, encierran una crítica a la sociedad de consumo, a la superficialidad, a la apatía de una generación adormecida por la televisión y la publicidad. Es increíble cómo Kurt jugaba con el lenguaje, utilizando metáforas y juegos de palabras para crear un discurso críptico y sugerente que cada uno podía interpretar a su manera. Y esa ambigüedad, esa apertura a múltiples interpretaciones, es parte de la magia de sus letras. Es verdad. Smells Like Teen Spirit convirtió en un himno generacional. Pero cada uno le daba su propio significado, lo que la hacía aún más poderosa. Hacemos ahora Come As You Are, Vale. una canción que parece una invitación a la aceptación, Sí. pero que esconde una profunda ambivalencia. Kurt luchaba con su propia identidad, Claro. con la presión de ser un modelo a seguir para miles de jóvenes. Yo veo. La letra refleja esa lucha interna, esa dualidad entre el deseo de ser auténtico y el miedo al rechazo. Y yo juro que no tengo pistola. No hay por qué fingir. Son frases que nos muestran la vulnerabilidad de Kurt. Sí. Su miedo a no estar a la altura de las expectativas que se habían creado a su alrededor. Come As You Are se ha convertido en un himno para la comunidad LGBTQ+. ¿De verdad? Y no es casualidad. No. Es una canción que habla de la aceptación, de la libertad de ser uno mismo, sin importar las etiquetas. Totalmente de acuerdo. Y esa es una de las grandes virtudes de la música de Nirvana. Wow. Su capacidad de conectar con gente de diferentes orígenes, culturas, orientaciones sexuales. Es un lenguaje universal que trasciende las barreras. Y hablando de conectar con las emociones, Lithium es un ejemplo perfecto. ¡Wow! Lithium. Una canción que explora la relación de Kurt con la salud mental, la religión, la búsqueda de consuelo en momentos de oscuridad. Totalmente. Pasas de la euforia a la tristeza, de la rabia a la resignación en cuestión de segundos. Es una canción que te atrapa y no te suelta hasta el final. Y las letras son una mezcla de referencias bíblicas, experiencias personales, reflexiones sobre el poder de la fe y el lado oscuro de la religión. Es complejo. Complejo. Soy tan feliz porque hoy encontré a mis amigos de rezar. Son frases que nos muestran la complejidad de su relación con la espiritualidad. Es como si estuviera buscando respuestas en la fe, pero al mismo tiempo dudando de todo. Esa dualidad, esa lucha interna, está presente en muchas de sus canciones. Hay muchas. Y para terminar este recorrido por las letras de Cobain, analizamos All Apologies. Vale. Una canción que muchos interpretan como una despedida. Escrita poco antes de su muerte. Sí. All Apologies transmite un sentimiento de tristeza, de resignación, que te encoge el corazón. Casado, enterrado. Todo está en paz. Son frases que adquieren un significado premonitorio a la luz de su trágico final. Es como si estuviera despidiéndose del mundo, buscando la paz interior que tanto anhelaba. Es una canción que nos deja con un nudo en la garganta. Totalmente. Una última confesión de un artista que se sentía atrapado en su propia leyenda. Las letras de Kurt Cobain son un legado poético que sigue conmoviéndonos, haciéndonos reflexionar sobre el dolor, la belleza y la complejidad de la vida. Son un espejo de su alma atormentada, de su lucha por encontrar su lugar
en un mundo que a veces le resultaba hostil. Y aunque ya no esté con nosotros, su voz sigue resonando, recordándonos la importancia de la autenticidad, de la honestidad, de no tener miedo a expresar nuestras emociones. Es un mensaje que nunca pasa de moda. Nunca. Y ahora, para cerrar el círculo, me gustaría volver a la música. Perfecto. Hablemos del impacto de Nirvana en la escena musical, de cómo su sonido crudo y directo se convirtió en un referente para bandas de todo el mundo. Preparado para analizar esa mezcla explosiva de guitarras distorsionadas. Más que preparado. La batería potente de Dave Grohl y la voz desgarradora de Kurt. Vamos a sumergirnos en el sonido que definió a toda una generación. Esa mezcla era pura dinamita, guitarras distorsionadas que sonaban como trueno, la batería de Grohl, precisa y contundente como un martillo neumático. Y por encima de toda la voz de Kurt desgarrada, llena de rabia y dolor, pero también con una sensibilidad que te rompía el corazón. Es que una combinación única. Nirvana no se parecía a nada de eso que se escuchaba en ese momento. Rompieron con las convenciones del rock de estadio con los solos de guitarra interminables y las letras vacías. Ellos eran crudos, directos, auténticos. Y esa autenticidad se transmitía en cada nota, en cada grito. No necesitaban grandes artificios ni producciones complejas. Su música te golpeaba en el estómago, te hacía vibrar, te hacía sentir. Y hablando de influencias, la Wikipedia menciona grupos como The Beatles, Led Zeppelin, Black Flag, Pixies. ¿Cómo es posible integrar estilos tan diferentes en un sonido propio? Kurt era un auténtico melómano, absorbía todo tipo de música desde el punk más radical hasta el pop más melódico y de alguna manera logró fusionar todas esas influencias en un sonido único, inconfundible. Eso es lo que los hace tan especiales. Podías escuchar una canción como Territorial Pissings, llena de rabia y distorsión, y luego encontrarte con una melodía casi pop como About a Girl. Esa imprevisibilidad, esa capacidad de sorprenderte en cada canción era parte de su encanto. Nunca sabías qué esperar de ellos y eso los hacía aún más emocionantes. Y no podemos olvidar el impacto visual. Kurt, con su pelo largo, sus jeans rotos y sus camisas de franela, se convirtió en un ícono para toda una generación. Era la antítesis del rockstar clásico. No había poses, ni glamour, ni artificios. Era puro desgarro, pura autenticidad y esa imagen conectaba a la perfección con su música. Es curioso cómo una imagen tan sencilla, tan alejada de los cánones de la época, se convirtió en un referente para millones de jóvenes en todo el mundo. Es que representaba algo más que una simple estética, era una actitud, una forma de entender la vida, una rebeldía contra lo establecido. Y esa rebeldía, esa autenticidad siguen inspirando a día de hoy. La música de Nirvana no ha envejecido, sigue sonando tan fresca y relevante como hace 3 décadas. Es increíble pensar que a pesar de su corta trayectoria, Kurt Cobain dejó una huella imborrable en la música y la cultura. Su historia nos recuerda el poder transformador del arte, su capacidad de unir a las personas, de dar voz a los que se sienten marginados. Y también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, de buscar ayuda cuando la necesitamos, de romper el estigma que rodea a las enfermedades mentales. Es un mensaje que no debemos olvidar. Kurt Cobain fue un artista único, un genio atormentado que nos dejó un legado musical que seguirá vivo para siempre. Y con esta reflexión creo que es un buen momento para cerrar nuestra inmersión en el mundo de Kurt Cobain. Ha sido un viaje fascinante a través de su vida, su música y su legado. Un viaje intenso lleno de emociones, descubrimientos y reflexiones. Esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo y que os hayáis emocionado con la música de Nirvana. Y sobre todo que os haya inspirado a ser vosotros mismos, a no tener miedo a expresar vuestras emociones, a luchar por vuestros sueños. Hasta la próxima, amigos. Hasta pronto.